Hebrews 13, 20, and 21. Hebreos 13, versículos del 20 al 21. Esa es la porción bíblica que vamos a utilizar hoy para la enseñanza. Antes de entrar de lleno a la enseñanza, Dios me movió a acercarme a algunos de sus hermanos y hermanas de la iglesia y estimularles a que participaran en el día de hoy a través de lo que se conoce como un testimonio. Son 5 de nuestros hermanos y hermanas van a estar compartiendo con nosotros algunos testimonios que tienen todo que ver con el pasaje bíblico que estudiamos en el día de hoy. Para las personas que nos visitan hoy, que regularmente pues no son parte de la congregación, ¿verdad? Pues permítame pues recordarle que en la porción bíblica que vamos a leer en los próximos momentos habla de algo que al ser humano por lo regular no le cuadra, no le gusta que le digan cosas como esta. Pero es lo que la Escritura dice, y como hace un momento le dije cuando hicimos la cuestión de la ofrenda y los diezmos, que por favor se abstuviese de participar en eso, porque no queremos de ninguna forma su dinero. Lo que sí le pedimos fue que abriese su corazón, porque es muy probable que en este día, 31 de marzo del año 2013, Dios quiera comunicarse con usted. Yo no estoy diciendo que este es el día, pero es muy probable que Dios quiera comunicarse con usted. Y esta porción bíblica es altamente significativa, muy significativa. No solamente para las personas que nos visitan, sino para toda nuestra congregación, especialmente para aquellos que profesan tener fe en el Señor Jesucristo. Así que abra su corazón. El mío está abierto hace rato, y pues mi exhortación es que usted haga lo mismo. Así que si tiene su Biblia, mírela ahí en Hebreos capítulo 13, versículos del 20 al 21. Y si no tiene Biblia, pues entonces en su bosquejo, pues ahí está la porción bíblica. Si no me equivoco, pues está allá al frente, detrás de mí. En Hebreos capítulo 13, versículos del 20 al 21, el que escribe el libro de Hebreos, no sabemos exactamente quién fue, muchas personas piensan que es el apóstol Pablo, pero quien escribe humanamente este libro, inspirado por el Espíritu Santo, concluye con una bendición, benediction, diríamos por el doxology. Cualquiera de las dos cosas podría ser correcta. Versículo 20, esto es lo que dice, y el 21, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Easter, ahí está Easter, ese es el domingo de resurrección, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, versículo 21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tremenda porción bíblica. Las personas que en estos momentos van a pasar aquí, Manaibón, venga usted primero, por favor. El número 4, hermano Arnaldo. Hermano Arnaldo. Número 4, por favor. Hello. Thank you. Right. Van a dar su testimonio precisamente acerca de este gran pastor. Y vos, tranquilita, ¿ok? Amén. Hola.
Que Dios nos bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Simón. Yo les voy a dar un breve testimonio de cómo Jesucristo, el gran pastor, me impacta en mi diario vivir. Bueno, para los que no me conocen, yo trabajo en una tienda. Mi empleo es una tienda por departamentos en la cual todo el tiempo me relaciono con personas. Todos muy diferentes. Tengo compañeros, clientes, jefes, niños, personas de todas las edades. Aquí siempre hay alguien nuevo, una persona nueva llega. Aunque muchos saben que soy cristiana, muchos se asombran y admiran mi actitud en el trabajo, pues no es fácil lidiar con diferentes temperamentos. A lo cual les respondo que no soy yo, que Cristo vive en mí, que Él es quien controla mi vida y mis acciones, y quiero hacer la voluntad y darle la gloria al gran pastor. Por lo cual muchos se acercan a mí con diferentes necesidades, ya sea de oración o alguna necesidad espiritual. Como a todos nosotros, a mí también me pasan cosas. Me levanté una mañana, me preparé para ir a trabajar. Leí mi devocional, oro y trato de memorizar algún versículo o mensaje para meditar, pues no sé cómo será ese día de trabajo. De mañana saludé a mis compañeros, pero algo pasó. Hubo uno que no me respondió. No solo eso, su actitud y cara reflejaban disgusto, cosas muy feas. Cuando me acerqué, más tarde, a preguntar cosas sobre el trabajo, me ignoró completamente. Bueno, me dio la espalda, se volteó, no me hacía caso. Durante 2 semanas, esto seguía así. Pero no era cualquier compañero de trabajo. Era el compañero que por alrededor 5 años, sabiendo que soy una persona cristiana, se entretenía en muchas ocasiones haciéndome burla o bromas acerca de mi fe en Dios. No solo me decía soy ateo o sé canciones cristianas, a veces me decía voy a invocar cosas raras para hacer brujos, etc., para molestarme, día tras día. Siempre le pedí a Dios que me ayudase al reflejar a Cristo y hacer su voluntad, más para con la persona inconversa y tener misericordia como Jesús la tuvo un día conmigo. Le contestaba, yo sé que Dios es fiel y que Dios es un Dios de amor y te ama tanto a ti como me ama a mí. El Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesús siempre tiene un plan en toda nuestra vida. Así que no nos cansemos de hacer su voluntad aunque parezca difícil. Son ya casi 5 años trabajando con ese compañero. Cuando tengo la oportunidad le hablo que Jesús cambió mi vida y puede cambiar la de cualquiera que lo acepto. Solo tenemos que arrepentirnos y a decirle no al pecado. Aunque sé que Él bromea, sé que en algo Él me escucha. Tengo que ser paciente y hacer la voluntad de Dios. Bueno, pasaron semanas y al final llegó un día en que sí me contestó el saludo. Luego me hablaba como si nada hubiera pasado. Pero lo más impresionante es que ya no me molesta, ni se burla y me habla con mucho cuidado y respeto. Sé que siempre me observa. Pedí a Dios que ninguna situación me quite la paz que Él me da. Aunque no es fácil cuando son personas, familiares o cuando nos relacionamos, son situaciones difíciles. Le pedí a Jesucristo que controlara mis pensamientos, palabras y acciones. Yo sé que Jesús me ama y quiere que demos amor a todos. En todos los sitios que estemos, lo representemos a Él. El haber puesto mi enfoque en Jesús me libró de haber caído en cualquier trampa o cometer errores. No importa lo que me suceda, yo sé lo que Cristo hizo por mí en la cruz y es así como puedo ayudar y hablar a otras personas de quién es Jesucristo. Comprendí que donde Dios me pone a trabajar es el lugar en que Él quiere
que hable a otros de que Él es real. Y representarlo es una responsabilidad seria. Solo Él es perfecto y santo. Un mensaje que leí, que recuerdo, me ayudó en estos días, dice así: si miras a tu alrededor, te angustiarás. Si te miras por dentro, te deprimirás. Si pones tu mirada en Jesucristo, tendrás descanso. Le doy tantas gracias a Dios por Jesucristo. A Él sea la gloria, porque siempre yo haga su voluntad, dando ejemplos con espíritus mansos y quietud del infinito amor que Dios tiene por todos nosotros. Continuaré hablando a este compañero y otros de cuán real es Jesús y que solo Él puede cambiarnos, porque Jesucristo vive. Ok, llegó la hora, pastor. Yo no soy cantante, pero siempre Dios, cuando paso situaciones, pone una melodía que me da consuelo, o que es como Dios habla a mi vida. Y hubo algo que vino a mi corazón. Dice así: si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo aquel Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía. A todos le digamos que Ustedes no saben, pero Chely Velázquez es nuestra secretaria. Doing a great job. Señor les bendiga. Aproximadamente llevo como unos 2 años en esta iglesia y el tiempo que he estado aquí he aprendido a conocer el amor de Jesús más profundamente con la ayuda del pastor, de mis hermanos, ¿verdad? Y el estudio de la palabra. He comprendido la importancia que tiene en mi vida. Y he comprendido primeramente que Él me amó antes que yo lo amara. He aprendido a continuar, que Él me continúa amando a pesar de mis defectos, de mi carácter, de mi forma de ser, de mi forma de pensar. Pero sobre todo he aprendido el placer de servirle a Él a través de mi iglesia. He aprendido a estar contenta con cualquiera que sea mi situación, como cuando estuve enferma por meses y cuando tengo problemas en mi trabajo, porque el Señor está en control de todo. He aprendido a tener paz en medio de la tormenta, como recientemente cuando murió mi hermano mayor, porque el Señor tiene misericordia de quien Él quiere. He aprendido a perdonar, que ha sido lo más difícil. Recientemente tuve una situación con mi papá y si hubiera sucedido antes, yo hubiera actuado de una forma muy diferente. Pero como sucedió ahora, que tengo un corazón transformado por el amor del Señor Jesús, he puesto todo en sus manos, lo perdoné, y aunque Él no aceptó mi perdón, me liberé de esa carga. Y cada día oro por su salvación. Además, el único que busca es el Señor Jesús. Y finalmente he aprendido que no se trata de mí, que se trata de Él, de darle la gloria a Él con todo lo que hago,
y que su amor me provee esperanza de salvación y de vida eterna con Él. Quiero compartir un versículo de la Biblia que leí esta mañana, Primera de Juan 4, del 10 al 12, en una versión Dios habla hoy. Dice, el amor consiste de esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nuestra vida. Primero el esposo de Lenny, la que cantó la alabanza tan bonita hace un momento. Buenos días, hermanos. Dios continúe bendiciendo. Mi testimonio comienza con una llamada telefónica de parte del presidente de los Gedeones del campamento del suroeste de Orlando, donde yo pertenezco. Me llamaba para que participara como voluntario en un evento de iglesia hispana de Orlando y de Kissimmee. Para mi sorpresa, se llevaba a cabo en esta iglesia que yo la conocía como Powers Drive Baptist Church, no sabía que era una iglesia hispana aquí. Y accedí a ser voluntario y trabajar. Ya habían dos otros hermanos designados para trabajar ese día. Era un sábado por la tarde y parte de la noche. Se iba a hacer una presentación de los Gedeones y se iba a tener una mesa de información sobre los Gedeones. Vine a ese evento y ahí tengo el privilegio, la oportunidad de conocer a nuestro pastor, Edwin Torres. No creo que fue una coincidencia, yo creo que tenía propósito. Y compartimos ideas y nos conocimos un poco y luego seguimos en el evento. Y más tarde en el evento, él se acerca y me regala información sobre la iglesia. Y yo valoré eso como que era lo más valioso que él tenía para dar en ese momento. Y se terminó el evento y regreso a mi hogar y comparto con mi esposa ese encuentro y esa información. Y semanas más tarde pues nos encontramos visitando la iglesia y aquí estamos. Ese es uno de los impactos que entiendo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Mientras hemos estado aquí he sentido también ese mismo impacto
by reading a passage of the Bible that I'm sure all of you have heard. Some of you know it by heart, so if you want to say it with me, go right ahead. Psalms 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. 3 years ago, I was sitting at my desk at work, and I got a sharp pain in my chest, and I couldn't breathe. I was rushed to the emergency room, thinking it was a heart attack. After a barrage of tests and many hours waiting, the results were that my heart was fine. But I was diagnosed with a rare and incurable disease called sarcoidosis. The doctors to this day cannot explain to me why I had this, how I got this, when or if ever there'll be a cure. This disease attacks the organs and has 3 stages. The first stage attacks the skin and the eyes. The second stage attacks the organs, the internal organs, and the glands. And the third stage, being the most severe, attacks the heart and the brain. I'm in the second stage. It has attacked my lungs and my lymph nodes. Little by little, my lungs are corroding to the point where they will no longer function. I'm at high risk for developing non-Hodgkin's or Hodgkin's lymphoma, which are very aggressive cancers of the lymph nodes. So, when I was diagnosed with this, suddenly my world crumbled. And like any human, the first thing that came to my mind was, my God, what is going to happen to my husband and my daughter without me? They need me so much. But in my time of affliction, I put it all in the hands of God, and I let Christ take control of the situation. Psalms 94:19 says, when anxiety was great within me, your consolation brought me joy. 1 Peter 5:7 says, cast all your anxieties on him because he cares for you. One afternoon while sitting on my front porch, praying, felt the warmth of the afternoon sun just gently touch my cheeks. The birds were singing to me. The breeze was hugging me, and I felt peace in my heart. It was a peace that no one or nothing in this world can give you. Romans 15:13 says, may the God of all hope fill you with joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. I began to realize the mistake I was making and worrying for my family, because they already had everything they need, which is Christ in their lives, and he won't forsake us. Like the pastor read, Hebrews 13:20-21, may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing through him, to him through Jesus Christ. To him be the glory forever and ever, amen. I continue taking my medication and treatments, but more important, I keep doing his work for his glory and trusting God, because God is good all the time. Hola, discúlpenme, estoy muy nerviosa, pero lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Mi nombre es Guadalupe García, tengo 30 años, tengo un marido, gracias a Dios, soy bendecida con 2 bellas niñas, y mi testimonio comienza así. Hace aproximadamente 3 años y medio llegué a los pasos del Señor, y pues todo comenzó cuando yo estaba súper desesperada, porque tenía muchísimos problemas con mi esposo. Mi mamá tenía cáncer, y
y mi mamá estaba en México y yo estaba acá. Yo no podía ir para México, mami no podía venir para acá. Y pues, de pronto mi hermana, unos días más pasaron, ¿verdad? Y unos días mi hermana me preguntó, mi dijo, Lupita, dice, ¿y tú eres salva? Yo dije, ¿qué es eso? Y pues ya ella me empezó a hablar de la palabra de Dios y cómo yo estaba totalmente equivocada, creyendo en otros dioses, creyendo en otras creencias. Y pues, gracias a Dios, Él me limpió, me salvó, me sanó. Hoy, en el día de hoy, tengo la bendición que mami es sobreviviente de cáncer. Y pues también me ha bendecido después de 19 años con mi permiso de trabajo. Aún mi esposo todavía no me acompaña, aunque me rechaza y pues, problemitas que tenemos porque yo quiero seguir siguiendo a Jesucristo, no lo que la gente o mi mamá o mi esposo cree, no quiera que crea. Yo sigo siendo firme porque yo sé que Dios está en control, que Él me protege, Él me crió y pues les exhorto a cualquier persona, no importa cómo estés, no importa si te fuiste, regresaste, no importa el pecado más pequeño que sea o el más grande que tú pienses que es para ti. Para Dios no hay límites, Él es bueno, Él murió por ti y pues Él es el Señor de la paz y pues ese es mi testimonio y gracias. God is good. All the time. All the time. Absolutely. All right. Now, cada una de esas historias que ustedes han escuchado son parte de la vida de las personas que han estado hablando aquí. Yo no le dije a ninguna de ellas, esto es lo que tienes que decir. Lo que sí les sugerí fue que estudiaran el pasaje que vamos a estudiar hoy, que es Hebreos capítulo 13, y que en ese contexto de Jesucristo como el gran pastor, pues que compartieran lo que Dios pusiese en sus corazones, que es lo que cada una de las personas que ha venido aquí, parte de su familia espiritual, han hecho. Ahora, que yo anhelo en estos pocos minutos que me quedan, ¿verdad? Pues compartir con usted el hecho de que pues ese Jesucristo que ha hecho las cosas que usted ha escuchado en la vida de estas personas, le ama y quiere hacer lo mismo con usted. Es que se me olvide que esta sortija se encontró en el baño. Si alguna de ustedes se le quedó por así, pues va a estar aquí. All right. Yeah. La enseñanza se llama El gran pastor de las ovejas resucitado, porque la versión bíblica que está aquí en la pantalla claramente dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y ese Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Por eso la enseñanza se llama el gran pastor de las ovejas resucitado, porque el gran pastor de las ovejas en un momento estuvo crucificado en la cruz del Calvario, estuvo muerto, fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos. Y dice la Escritura nuevamente, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno resucitado por el Dios de paz. El versículo 21 dice unas cosas que tienen mucho que ver con lo que usted ha escuchado en los últimos momentos. Él, ese gran pastor, ese Dios de paz, os hará aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
2 o 3 verdades que son importantes escuchar. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como el Salvador de su alma y el Señor de su vida, por favor, escuche, porque lo que en este momento compartimos es de vida o muerte. Es lo más importante que cualquier persona puede escuchar. Si usted es parte de la familia de Dios, si usted le ha entregado su vida a Jesucristo, si usted lo ha reconocido como el Salvador de su alma, si usted ha tenido un nacimiento espiritual, pues por favor, escuche aún con más ahínco, porque si eso es de esa forma, hay unas repercusiones en la vida suya que usted necesita reconsiderar. Una de las primeras verdades, que quiero compartir con ustedes es esta. Primeramente, desde la fundación de este mundo, desde el mero comienzo de este mundo, la intención de Dios siempre ha sido de que todos los seres humanos, desde la persona más prominente hasta la persona más humilde, siempre tenga un pastor. Otra vez, desde el mismo comienzo de la humanidad, la intención de Dios siempre ha sido, siempre es y siempre será que desde la fundación del mundo, nuevamente, que desde la persona más prominente hasta la persona más humilde, cada persona, cada ser humano siempre necesita tener un pastor. Si no me ha entendido, se lo presento de esta forma. Desde el comienzo del mundo, el propósito de Dios todo el tiempo ha sido de que los seres humanos, ¿cuántos son seres humanos aquí? Seres humanos siempre sean estos, siempre sean ovejas en necesidad de un pastor. Repita conmigo, en el plan de Dios, yo soy una oveja que necesita un pastor. No importa si usted es una persona humilde, no importa si usted es una persona prominente, no importa si usted tiene 17 títulos académicos, no importa si usted es una persona acaudalada, no importa si usted tiene 15 años, 20 años, puertorriqueño, dominicano, colombiano, lo que sea, no importa. La intención de Dios desde el mero comienzo de la humanidad es que todo ser humano siempre tenga un pastor. Y para Dios todos somos ovejas en necesidad de ese pastor. El presidente Obama necesita un pastor. LeBron James necesita un pastor. Bill Gates necesita un pastor. El Papa Francis necesita un pastor. Pastor Edwin necesita un pastor. Todo ser humano, incluyendo cada uno de los que estamos aquí, visitas o no visitas, miembros o no miembros, necesita un pastor. Escuche ahora, la intención de Dios no fue que usted y yo fuéramos ovejas por una temporada y que luego dejásemos de ser ovejas para convertirnos en algo que tuviese menos necesidad o que fuese menos dependiente. El diseño que Dios nos ha dado es de que usted y yo siempre seamos ovejas. Mire en sus notas, mire en la pantalla si usted quiere lo que escribimos. Las personas que están contentos con ser ovejas, que escuchan la voz del gran pastor llamándoles, que le siguen como la única esperanza y que confían en su sacrificio en nombre de ellos. Escriba esto, por favor. Esas ovejas siempre serán mucho más que ovejas. Nuevamente, en la mente de Dios, todo el mundo necesita un pastor. En la mente de Dios, todos son ovejas en necesidad de un pastor. Pero hay unas ovejas que están contentas con ser ovejas. Hay unas ovejas que escuchan la voz del gran pastor. Hay unas ovejas que cuando escuchan esa voz le siguen a él como la única esperanza para su vida. No solamente le siguen, sino confían en el sacrificio de ese gran pastor en la cruz del Calvario por ellos. Dice la Escritura entonces que esas ovejas en particular, que hacen ese tipo de cosas, siempre serán mucho más que ovejas. La Escritura dice
que serán hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La Escritura dice que seremos coherederos con Cristo. La Escritura dice que reinaremos con Cristo. Apocalipsis 3:21 dice: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, a Cristo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que es importante para usted y para mí recordar. Ahora le hablo a los cristianos, a los que han escuchado la voz del pastor, a los que están contentos con ser ovejas, a los que escuchan la voz del pastor, a los que siguen la voz del pastor, a los que confían en lo que el pastor, el gran pastor, hizo por ellos en la cruz del Calvario. Y que, aunque siempre serán ovejas, siempre serán mucho más que ovejas, porque de acuerdo a la Escritura, no solamente soy una oveja, yo soy hijo de Dios. Yo soy coheredero con Cristo, dice la Escritura. No solamente eso, dice la Escritura que eventualmente, conforme a 1 Corintios 6:13, nosotros, los hijos de Dios, vamos a juzgar ángeles. Así que el punto es que no importa lo glorioso que sea nuestro destino como hijos de Dios, usted y yo nunca superaremos nuestra necesidad como ovejas. Nunca superaremos nuestra necesidad de un pastor. Escriban esto en sus notas. Siempre seremos mucho más que ovejas, pero siempre seremos ovejas en necesidad de un pastor. Nuevamente, ¿sabe? La idea de Dios es que siempre seamos ovejas en necesidad de un pastor. La idea de Dios no fue que por un tiempo fuésemos ovejas, pero que luego creciéramos a un punto en que ya no estamos necesitados, en que, perdón, ya yo no necesito ser dependiente de Dios. El diseño de Dios es para que yo siempre sea oveja necesitada de un pastor. Yo soy mucho más que una oveja porque soy hijo de Dios, porque soy coheredero con Cristo. Pero el hecho de que el futuro mío sea glorioso, como dije hace un momento, dice la Escritura que nosotros, los hijos de Dios, vamos a buscar ángeles. Independientemente de eso, usted y yo nunca superaremos nuestra necesidad como ovejas. Siempre vamos a necesitar un pastor. La Escritura nos dice que cuando una persona nace de nuevo, cuando tiene un nacimiento espiritual, en Primera de Pedro, ahí en sus notas, por favor, la bienvenida que se le da a una persona que se convierta en seguidor de Jesucristo. Escuche, porque aquí, en esa porción bíblica, hay algo que es altamente importante para todos nosotros. En Primera de Pedro 2, 24, 25 dice: Él mismo, esto es Jesucristo, el gran pastor, Jesucristo. Él llevó nuestros pecados, ¿en dónde? ¿Sobre qué? La cruz del Calvario. El propósito fue para esto, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente. Versículo 23 dice, escuche, vosotros erais, ¿cómo que? Ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto ¿a dónde? Y obispo de vuestras almas. En otras palabras, que usted y yo, cada uno de nosotros, en un momento dado, como ovejas, estuvimos descarriados en este mundo, estuvimos envueltos en nuestro, en el sueño de la incredulidad, porque no creíamos. Pero entonces, en un momento dado, tuvimos un nuevo nacimiento, y en ese momento en que tuvimos un nuevo nacimiento, fuimos despertados y regresamos, escucha que es importante, regresamos al pastor de nuestras almas. Nuevamente ahí lo dice, porque posterior habéis hablado, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, regresamos al pastor y obispo de vuestras almas. Alguien definió a un cristiano como una oveja que tiene un pastor fiel para su alma. Cristiano es eso. Una persona que tiene un pastor fiel para su alma.
La Escritura nos dice también que Jesucristo va a regresar por segunda vez. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 nos dice, y cuando aparezca el príncipe de los, hablando de Jesucristo, cuando hable el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La hermana Lupita habló de salvación, otros hablaron de salvación. Y salvación, conforme a estas pasajes que estamos estudiando, es simplemente el regresar al pastor de nuestras almas. Ser salvo, tener salvación es eso, es regresar a ese pastor de nuestras almas. Tristemente, muchas personas ni siquiera saben que tienen un alma. Viven por este mundo sin considerar el hecho de que ellos tienen un alma. Sin detenerse a considerar que la diferencia entre un ser humano y un animal, una vaca, un gato, un caballo, es que un ser humano tiene alma. El alma es algo sumamente importante. El alma es grande y está diseñada, escucha por favor, para ser pastoreada por el gran pastor. Por eso es que la Escritura dice, vosotros, nuevamente, que erais como ovejas descarriadas, ahora has vuelto, has regresado al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora bien, cuando Jesucristo regrese, es importante lo que voy a decir en este momento, será mucho más que un pastor. En 1 Corintios 5:4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, eso hablando de su segundo regreso, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la vida. Él cuando regrese será mucho más que un pastor. Porque la Escritura nos dice además de eso, que va a regresar como juez, va a regresar como rey de reyes, va a regresar como señor de señores. Así que, escucha ahora, importante, cuando Jesucristo regrese, va a ser mucho más que un pastor, escriba esto, pero siempre será nuestro pastor. Siempre será nuestro pastor. Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17. Lo tienen en sus notas, que lo tienen ahí en la pantalla también. Dice la Escritura, hablando del futuro, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Versículo 17 dice, porque el cordero está con letra mayúscula, está hablando de Jesucristo, porque el cordero que está en medio del trono, ¿lo qué? Los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En otras palabras, que el cordero es Jesucristo, que está en medio del trono, será nuestro pastor. Y lo que queremos decir, lo que queremos enfatizar, es que usted y yo siempre seremos ovejas que necesitan un pastor, y que el Señor Jesucristo siempre será nuestro gran pastor. Alabado sea su santo nombre. Ahora, ante esta verdad, ¿cuál verdad? La necesidad que todos nosotros como ovejas, mejor dicho, tenemos de un pastor. 4 cosas tenemos que considerar. Primeramente, ¿quién es el gran pastor? El gran pastor no es otro, escriba esto por favor, que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el gran pastor. Nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Para clarificar lo importante que esto es en el propósito de Dios, es prudente, es necesario. Escuchen, particularmente si visita con nosotros en el día de hoy, para poder recalcar, para poder clarify, if you want, la importancia de lo que es esto, ¿qué es esto? De que Jesucristo es el gran pastor. Lo importante que es esto en el propósito de Dios, es prudente considerar que Dios siempre, escuchen por favor, ha llamado hombres para que sean pastores de su pueblo. Dios siempre ha llamado hombres para que sean pastores de su pueblo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En otras palabras, que Dios siempre ha ordenado que entre Él, Dios de la gloria, y el ser humano haya pastores humanos. En Efesios capítulo
capítulo 4, versículo 11 dice, y Él, el Dios de la gloria, constituyó o estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros ¿qué? Pastores y maestros. Así que a través de la historia, escuchen, esto es importante, bien importante, a través de la historia, la falta de grandeza de estos pastores humanos, yo incluido, yo siendo el número uno, la seriedad de las faltas de los pastores humanos, yo incluido siendo el número uno, sirve para por encima de todas las cosas destacar la grandeza del gran pastor que es el Señor Jesucristo. Pastores humanos, su grandeza por el piso. Pastores humanos, aservidad de sus faltas increíblemente grande. Esa realidad lo que hace es dejar ver la grandeza, lo grandioso que es este gran pastor, que no es otro que el Señor Jesucristo. Ahora, en más de una ocasión, en muchas ocasiones, ustedes me han escuchado porque cuando me trepo en el soapbox y empiezo con la cantaleta, saben que a veces se me hace difícil para, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones me he sentido rabioso, indignado, cuando leo, cuando escucho de algún pastor que ha traído vergüenza y descrédito al nombre del Señor Jesucristo. Me lleno de ira, me sale humo por la boca. Pero escucha, la ira, la rabia, la indignación no me dura mucho, porque en cuanto tengo la necesidad de mirarme en el espejo, escucha por favor, y empiezo a considerar mis faltas, empiezo a considerar lo lejos que estoy del ejemplo del pastoreo que Cristo me ha dado, pues ya esa indignación, ya esa rabia comienza a menguar. Para mí es algo temeroso la posibilidad de que yo pueda hacer algo como esas personas, pero me indigno y me molesto y me da rabia y predico en contra de ese tipo de conducta, pero al mismo tiempo estoy bien claro de lo lejano que estoy yo, Edwin Torres Romero, su pastor, del ejemplo grandioso de pastoreo que me dio el Señor Jesucristo. Algunos de ustedes posiblemente están seriamente desilusionados con el ejemplo de pastores cristianos, decepcionados con el abuso de algún pastor que se llame a sí mismo cristiano, decepcionados con el abuso, decepcionados con la manipulación, decepcionados por la inmoralidad sexual, decepcionados por la negación de la fe bíblica de cientos y miles de pastores, particularmente en la cultura donde nos ha tocado vivir, right? Y por esa razón, mucha gente, quizás algunos de ustedes que nos están visitando, están totalmente reacios, no quieren saber nada de pastores y no quieren saber nada del cristianismo. Ahora, en caso de que suceda de esa forma, y en caso de que usted no lo sepa, permítame recordarle que Dios, la Escritura nos dice, conoce de esa situación con los pastores humanos y que Dios está 1.000 millones de veces más molesto con ellos que usted también. No solamente eso, sino que hace muchísimo tiempo Dios planeó en su omnisciencia y soberanía de que un día hubiese un pastor perfecto, un pastor que nunca fallara, un pastor que nunca abusara, un pastor que nunca manipulara, un pastor que nunca fornicara, un pastor que nunca robara, un pastor que nunca negase la verdadera fe. Claro, la denuncia que Dios hace de los pastores de Israel es sumamente importante. Lo que Dios le dice a esos pastores en sus notas, por favor, en Jeremías capítulo 23, versículos 1 y 2, dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, eso ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersáis mis ovejas y las espantáis, no las habéis cuidado. Por eso yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Jehová. Nuevamente, Dios está denunciando, Dios está molesto totalmente con esos pastores humanos. Escuche por favor,
lo que la Escritura nos dice en Ezequiel, capítulo 34, versículos 4 y 5. Hablando de esto también, dice, hablando de estos pastores, no fortalecéis a los débiles, ni curáis a la enferma, no vendáis a la perniquebrada, también tiene las piernas quebradas, ni volvéis a herir a la descarriada, ni buscáis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ellas andan errantes por falta del pastor y son presas de todas las fieras del campo, se han dispersado. Ahora, eso no es lo único que Dios dice con relación a estos pastores humanos. Dios le incomoda, Dios está molesto, Dios denounced them y Dios eventualmente hará que ellos rindan cuenta por las cosas que han hecho. Escuche la promesa que por medio de Miqueas Dios nos da del Mesías que habría de nacer en Belén. Miqueas capítulo 5, versículos 2 y 4, hablando de este gran pastor que había de venir. Este es un pasaje que se lee mucho en la Navidad, pero en el día de hoy, día de resurrección, Easter Sunday, también it has a lot of relevancia para nuestra vida. Dice, pero tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel. Ese es el Señor Jesucristo. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos y a los días de la eternidad, hablando de lo que es eterno como Dios, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que da a luz, y el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel. Escucha ahora, versículo 4. Y él se levantará y los apacentará, los pastoreará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Isaías 40:11, hablando de Jesucristo, dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. Y cuando Jesucristo vino, alabado sea su santo nombre, Él cumplió esas promesas. Juan capítulo 10, versículos 11, 14 y 16. Jesucristo hablando. What are you doing? ¿Qué es lo que usted hace en este momento? Simplemente te estoy contestando la pregunta, ¿quién es el gran pastor? Y el gran pastor no es otro que el Señor Jesucristo. Escucha lo que dice Él, hablando de sí mismo. En Juan capítulo 10, versículos 11, 14 y 16. Cristo dijo, yo soy el que. El buen pastor, ¿qué hace? Versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por quienes. Ahora dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil. Alabado sea su santo nombre. Que ovejas puertorriqueñas, colombianas, venezolanas, solamente eran judías. A estas también debo hacer ¿qué? Subraye eso. Porque si alguno de nosotros somos ovejas en este momento, fue porque Él nos atrajo. Alabado sea el nombre del Señor. And that's why you're here today. Esa es la razón, posiblemente está aquí con nosotros. Dios te anda trayendo, te anda buscando, te anda llamando. Yendo, yo quiero que seas parte de mi rebaño. Yo quiero ser tu pastor. Tu alma fue diseñada para que yo la pastoree. Tú eres una oveja que necesita un pastor. Oirán mi voz, que habrá un rebaño y un pastor. El punto es este, es que Jesucristo es el pastor que nunca le va a defraudar. Es el pastor que dio su vida por usted. Y si usted le recibe, la Escritura dice en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, que Cristo vino a los suyos a salvar, los suyos judíos no lo recibieron, más a los que le recibieron, los que les aceptaron, a los que creyeron en su nombre, a eso les dio el poder legal de ser llamados hijos de Dios. Nuevamente, Él dio su vida por usted, Él nunca le va a defraudar. Si usted le recibe, la muerte de Él por usted en la cruz del Calvario garantiza, escucha por favor, importante, que Él se va a hacer cargo de usted eternamente. Y si no me entiende, por favor entienda esto, como que sea esto. Tu alma fue diseñada para ser pastoreada por el Señor Jesucristo. Hace poco. ¿Así? Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas fueron creadas, todas las cosas. Nada que hay en el mundo fue hecho sino por Él. Tu alma, ¿qué?
entre tu persona y el pet que tú tienes, o la cosa que tienes, o el gato que tienes, el perro que tienes. Esa alma tuya fue diseñada para ser pastoreada por el Señor Jesucristo. Segunda pregunta. ¿Cómo es posible que Jesucristo sea nuestro pastor? Porque Jesucristo murió, ¿vale? Y no solamente eso, yo personalmente no me merezco un pastor tan bueno como Jesucristo. Versículo 20 nos dice, aquí está la respuesta, el Dios de paz le resucitó de entre los muertos. Y lo que dice, que el Dios de paz que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de nuestras ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cómo es posible que Jesucristo sea nuestro pastor? Dos razones. Porque Dios le resucitó de entre los muertos y vive eternamente. We have a living shepherd, un pastor que vive, está vivo. Eso primeramente. Segundo, porque Él fue levantado de la muerte por medio de la sangre del pacto. En otras palabras, que Jesucristo derramó su sangre. Y by the way, los que hemos estado en la iglesia por algún tiempo y conocemos la historia de la última cena, sabemos que en el momento de la última cena Jesucristo tomó pan y tomó el jugo de la vid, el vino, y pues lo compartió y tuvieron esa comunión. En Lucas capítulo 22, versículo 20 dice, Cristo hablando, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto ¿en qué? En mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahora, ese nuevo pacto se describe en Jeremías 31, versículos 33 y 33. Escucha, importante. Donde Dios se compromete a perdonar y preservar su pueblo. Jeremías 31, versículos 31 al 33 dice, vienen días, dice Jehová, de los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. En estos días han visto todas esas películas. Porque ellos invalidaron mi pacto por su rebeldía y su desobediencia, aunque fui yo un marido para ellos. Te vas un marido fiel, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Este es el pacto. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el punto, pastor? Que no lo entiendo. El hecho de que la sangre derramada de Cristo completamente asegura el pacto eterno de perdón y transformación de su pueblo. Escucha, ese es el logro más extraordinario. Entre todas las cosas extraordinarias que Jesucristo hizo, lo más extraordinario que Jesucristo hizo fue precisamente eso. ¿Qué fue lo que hizo? La sangre derramada de Jesucristo completamente asegura el pacto eterno de perdón y transformación de su pueblo. Entonces, ese logro, esa hazaña, esa proeza de Jesucristo al resucitar entre los muertos, nuevamente, es lo que Dios honra precisamente. Dios honra eso, el que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, totalmente perfecto, sin pecado de ninguna forma, derramara su sangre por nosotros. Y por medio de eso, el pacto eterno, el convenio eterno de perdón y de transformación, porque Dios es el que nos perdona, amén. Dios es el que nos transforma. Hay un pacto de Dios, dice, yo los voy a perdonar y yo voy a poner mi ley en sus corazones y ellos nunca se van a separar de mí y siempre van a estar conmigo. Gloria. Cuando la Escritura dice, amados, que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, esa frase, por la sangre del pacto eterno, es el logro, es la hazaña, es la proeza, es la acción que Dios está honrando. Ay, Señor, ayúdame, yo sé que no estoy hablando claro, pero Señor, ayúdame para que podamos ver con claridad, porque hoy es domingo de resurrección. Ay, ¿sabes? Pues si Cristo resucitó, dice la Escritura que el Dios de paz fue el que lo resucitó. La razón por la cual resucitó, que nos está dando esta porción bíblica, es porque Jesucristo, por medio de
sangre asegura el pacto eterno de perdón y transformación de Dios para con su pueblo. Eso es lo que Dios está honrando. Y si usted lo lee nuevamente, que el Dios de paz que resucitó entre los muertos, Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno es lo que provoca que el Dios de paz resucite a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, de entre los muertos. Romanos capítulo 4, versículos 22 al 25, escuche por favor, hablando de Abraham, dice lo siguiente. Por eso, hablando de Abraham, el padre de la fe, por eso también su fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham le fue contada por justicia delante de Dios. Pero no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, escucha ahora, sino que también con respecto a nosotros, los cristianos, las ovejas que escucharon el pastor, que creyeron en Cristo como el Salvador de su alma, a nosotros igualmente nos ha sido contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, se escucha, el cual, Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Vuelve nuevamente al pasaje, el versículo 20, que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, con la sangre del pacto eterno. Jesucristo, al morir por nosotros, al derramar su sangre por nosotros, fue entregado por todas nuestras transgresiones, por todos nuestros pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? No solamente eso, sino que por medio de Él, dice la Escritura, Él fue resucitado para nuestra justificación. ¿Cómo es posible que Cristo sea nuestro pastor, vivió una vida perfecta, hace 1000 años, murió por nosotros, que nosotros no lo merecíamos? Y el Dios de paz lo resucitó. Porque Jesucristo, ¿por qué lo resucitó? Escucha por favor el 3. Porque Jesucristo pagó con su sangre por el pacto eterno de perdón. El pacto eterno de perdón para todas las personas que iban a creer en Él como Salvador de su alma y Señor de su vida. Esa es la Escritura, que Jesucristo vive y que está agrupándose ovejas, que eso es lo que todos nosotros somos. Aquí no hay nadie que no sea ningún. By the way, si tú quieres ser un caballo, problema tuyo. Si quieres ser una vaca, problema tuya. Pero you don't have a choice. Tú eres una oveja. Todos somos ovejas. Ahora, yo no quiero ser ninguna oveja. Yo quiero ser pastor, pues you got that wrong. Solamente hay un gran pastor, Jesucristo. Todos somos ovejas que necesitan un pastor. Y Cristo continúa agrupándose ovejas de entre todos los pueblos de este mundo. Que puede pasar hace un momento. Ahora, yo sé que posiblemente se le fue por encima de la cabeza, o que le entró por aquí y le salió por otro lado. No, ¿verdad? No creo que haya hecho un buen trabajo exponiendo este pasaje bíblico, pero escuche ahora. Esto es para quizás lo que usted. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué significa para nosotros tener un pastor? Ya de insistir, primeramente, you don't have a choice. Dios, el diseño de Dios desde el principio es que todo el mundo necesitaba un pastor. Esa es la fuerza de Dios, como Dios es Dios, y el chico se agarra por el mango, y Él es el que manda, y porque todo el mundo va a necesitar un pastor. Todo el mundo va a ser oveja en necesidad de un pastor. Ese es el diseño de Dios. Y el pastor aquí se llama Jesucristo. Es el gran pastor de las ovejas, ¿no? Y cuando una persona nace de nuevo, que se salva, lo que hace es que regresa nuevamente a ese pastor de las ovejas. Y todos fuimos creados con un alma que necesita ser pastoreada por el gran pastor. La mente tuya necesita ser pastoreada por el gran pastor. Amén, amén. Las emociones tuyas necesitan ser pastoreadas, y mías necesitan ser pastoreadas por el gran pastor. ¿Sí o no? Claro que sí. La voluntad tuya necesita ser, y mía, ser pastoreada por el gran pastor. Y en caso que no te des cuenta, esas tres cosas, tu mente, tus emociones, tu voluntad, es lo que se conoce como alma. Los animales no tienen eso, tú y yo lo tenemos, es el diseño de Dios. ¿Y qué implicación tiene eso para mí? ¿Qué tiene que ver eso conmigo aquí en el 2013 en la ciudad de Orlando? Con los 3 hijos que tengo, con el esposo que tengo, la esposa que tengo, o con la situación que, con mi enfermedad, o con mis circunstancias legales, o lo que sea. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué implicaciones tiene para mí? Es mucho que ver. Y por eso es que estás aquí en el día de hoy. No fue porque fulano te invitó o aquella otra persona. I'm sorry. Yo no quiero ser
sé que mi Dios, el Dios que le cantamos y le servimos, es soberano. Él tiene la sartén adelante por el banco. Yo pienso que yo tengo control de mi vida, todo aquí, ¿no? Él está en control de todo. Versículo 20-21. Y se acabó la Biblia. Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, pues mire, esta es la cuestión. Vea, o sea, que tiene que ver eso conmigo, Versículo 21. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis haciendo, reader, subraya, memoriza, apropiate, reclama, confiesa, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por el Señor Jesucristo, para ser la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Now, dos cosas importantes. La primera es esta: os haga aptos para toda buena obra. Esto es lo que Dios hace. ¿Qué significado tiene para mí esto? Que Dios me equipa y me capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad. Eso, that's what I need, pastor. Él no está mi buen pastor. ¿Por qué? Porque Él me equipa, me da lo que yo necesito y me capacita para todo lo bueno para hacer su voluntad. Ahora bien, clarificando. No quiere decir que usted y yo tendremos todo lo que necesitamos para ser ricos, para ser famosos, para ser saludables, good looking, bello, bella. Lo que quiere decir es que tendremos todo lo necesario para hacer la voluntad de Dios. Con toda la bendición. La tercera aplicación para mí. Hay que necesito ser pastor. ¿Cuánto quiero hacer? Quiero hacer la voluntad de Dios. Yo estoy hasta aquí. Yo hice la voluntad mía por mucho tiempo y fue un desastre. Y es precisamente lo que pasa contigo. Yes. You're here because you need to hear that. Me repes con la mente. Tú no necesitas hacer la voluntad tuya. Lo que necesitas es la voluntad de Dios. Y ese gran pastor lo que hace es que te equipa y te capacita para hacer todo lo bueno dentro de su voluntad. Ahora, si Dios te llama a hacer algo, te va a dar lo necesario para hacerlo. Amén. Yes. Dios, buscar finalmente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas están añadidas. Lo que sea. Y Dios te llama a inclusive a dar su vida por Él, te va a capacitar para dar su vida por Él también. Un poquito amenes ahí, ¿verdad? ¿Sabes? Pero sí, He might call you to do that. A través de la historia lo ha hecho montones de personas. Pedro, ¿sabe que está ahí en Juan 21:19? Está hablando de Pedro también. No sé, así que lo primero es eso. Dios nos capacita y nos equipa en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y la segunda cosa es que por medio de Cristo, Dios cumple en nosotros lo que le agrada. Ojalá que eso lo pueda entender. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él, Dios en vosotros, lo que es agradable delante de Él, Dios por medio de Jesucristo. Lo que quiere decir que por medio de Cristo, Dios cumple en nosotros lo que le agrada. Nuestro gran pastor no solamente me da verdes pastos, coral, no solamente me da aguas de reposo, Él nos da la fuerza interna que nosotros necesitamos. La Biblia dice esto: Dios, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Pero conocen, y no that's what it means. Quiere decir que Dios, la forma en que Dios evita que nuestra fe se vaya a pique es haciendo eso. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por el Señor Jesucristo. Escucha, mira, se acabó. Cuando Jesucristo pagó con su sangre, la cruz del Calvario, pagó con su sangre por lo que se conoce como el pacto eterno de Dios, que hablamos hace un momento en Jeremías. No tengo tiempo para meternos dentro de eso, pero that's what he did, right?
Esta fue la promesa del pacto que Él compró para todas las ovejas. Escucha, ¿cuál promesa de ese pacto eterno? Te lo voy a leer. Ese es lo tienes ahí, Jeremías 32, 20. Mira, Jeremías 32, is that right? Jeremías 32, 40. There you go. Can you do it? Is that there? Pero está en su bosquejo, ¿verdad? Jeremías 32, 40. Esta es la parte, nuevamente, esta es la parte de la promesa del pacto que Jesucristo compró por medio de su sangre para todas sus ovejas. Jeremías 32, 40 dice, todo el mundo léalo conmigo, haré con ellos un pacto eterno, que no desistiré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, ¿para qué? Para que no se aparten de mí. Así que nuestro gran pastor produce en nosotros lo que es agradable a sus ojos. Ahora, ¿qué es lo que más qué es lo que dice Dios que sin eso es imposible darle a Él? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, escucha por favor. El gran pastor Jesucristo produce en nosotros lo que es más agradable a los ojos de Dios. Lo que es más agradable a los ojos de Dios es nuestra fe. Si no me entiende, eso es lo que dice ahí, hermano, por favor. Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dios hace en nosotros lo que es agradable a Él por medio del Señor Jesucristo. Y lo que es más agradable a Él es nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Él. En otras palabras, escucha por todo el mundo, mira acá. Lo que estoy diciendo es que ese gran pastor produce en nosotros fe en sus hijos, a quienes se han regresado a Él, al pastor de vuestras almas, que Pedro estaba hablando. Él produce en nosotros fe que nos impide, que no nos permite convertirnos en incrédulos. Amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor, eso es mi fe. Y que me mueve a obedecerlo. Esa es la implicación, esa es la aplicación de tener un gran pastor. Jesucristo proveerá todo lo que yo necesite para hacer su voluntad. ¿Cuánto quisieran tener todo lo que usted necesita para hacer la voluntad de Dios? El gran pastor, eso es lo que hace, provee todo lo que yo necesito para hacer la voluntad de Dios. No solamente eso, sino que Él producirá en mí fe necesaria para perseverar hasta el fin. Porque nuevamente, eso es lo que yo no estoy diciendo, esto no es invento mío, eso es lo que está diciendo a Él. Ahí está la Escritura. Él, haciendo Él en vosotros, nuevamente, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Esa es la primera parte. Jesucristo provee todo lo que yo necesito para hacer su voluntad. La segunda parte, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Todo lo que yo tenga que hacer, Cristo Jesús, Dios de la gloria, Espíritu Santo, en mí va a producir la fe necesaria para que yo pueda perseverar hasta el fin. Ahora, gracias, alabado sea el nombre del Señor. Pero escuche, en caso de que te pregunten, pero ven acá, ¿y por qué razón Dios nos diseñó de esa forma? ¿De qué forma? De la forma en que nosotros siempre seamos ovejas y que siempre necesitamos un pastor. Why is that? ¿Por qué Dios quiere esto? Yo no quiero ser oveja, yo lo que quiero ser es encargado del redil. ¿Por qué Dios quiere eso? Y lo contesta en el versículo 21. En la frase que dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Escriba eso en sus notas, por favor. Porque la gloria, la alabanza, el honor y la admiración le pertenecen al Dios de paz y al gran pastor. Así. Nunca a nosotros. ¿Por qué Él nos diseñó de esa forma? Porque si hay algún tipo de gloria, va para Él. Porque si hay algún tipo de alabanza, va para Él. Porque hay algún tipo de honor. Pero mira, ¿qué quisiera? No, pues si usted es cristiano de verdad, si tiene el Espíritu Santo de Dios,
usted no está buscando ninguna gloria, ninguna alabanza, ninguna admiración. Usted lo que quiere es que Dios sea glorificado. Amén. Personas que se pararon aquí, se pararon con una actitud humilde, deseando que en ninguna forma se metieran en medio de robarle la gloria, el honor, la admiración que le pertenece al Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual Dios nos diseñó como ovejas, necesidad de un pastor. Tu alma fue diseñada para ser pastoreada por el Señor Jesucristo. That's what you're missing. Ese boquete ese que hay adentro. La cuestión es que en un momento dado estás satisfecha con algo, y de momento vuelves otra vez con el vacío. La misma cuestión es precisamente eso. Y by the way, si usted se llama que es cristiano y usted se siente de esa forma, la razón es esa. Es porque usted no permite que Jesucristo haga la obra que Él puede hacer y quiere hacer y tiene que hacer, que es precisamente pastorear su alma. Right now, hay algo último, pues unas cosas que son para mí muy importantes. Nosotros recibimos el cuidado, right, del gran pastor, y Él recibe ¿qué? Como pastor que cuida. That's the whole point. Nosotros recibimos la protección y Él recibe el honor como pastor que protege. Para los que nos visitan, que no son cristianos, que no van a una iglesia, o sea, that's what we got together. Por eso es que le cantamos, por eso es que lo alabamos, porque that's what we do. Nosotros estamos claros, es nuestro gran pastor, Él nos cuida, ¿sabes? Y cuando lo alabamos, le damos tributo, porque Él no es un pastor malo, es un pastor que nos cuida. Él nos protege, ¿verdad? Y le damos honor como el pastor que protege. De Él recibimos dirección y Él recibe estima porque Él es el pastor que guía. Amén. Clama a mí y te responderé, te enseñaré. Todo el que quiera sabiduría, que la pida a Dios y Él la da. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Todo ese montón de cosas, y nosotros las recibimos de Él. Nosotros recibimos provisión y Él recibe confianza como pastor que hace qué. No, esas cosas que están ahí son bonitas, pero deténgase y medite en eso, porque esa es la realidad. Tú y yo recibimos provisión y Él necesita recibir confianza de parte nuestra como pastor que provee. Eso que estás pensando en ese momento, eso que no te deja dormir, esa relación, esa situación, esa deuda, lo que sea, you just put it in there. Y nosotros recibimos el gozo de ser amados de esa forma y Él recibe la gloria. ¿Por qué Dios nos diseñó de esta forma? Porque Él quiere que siempre seamos ovejas.